El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su anfitrión José Ordóñez y como ya lo habíamos anunciado, hoy está con nosotros el hermano Walter Heidenreich, pastor de la iglesia Nazaret en la famosa Avenida Bolívar de la ciudad de Guatemala. Walter, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión. Hola, estimado José Ordóñez, un gusto poder estar contigo y con toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Bueno, es una bendición. Tu visita ha sido de veras un refrigerio, una palabra fresca de los cielos, tanto a nuestra congregación como también estuviste en Edinburgh, Texas, en la iglesia remanente de Israel. Sí, una experiencia fantástica, maravillosa. Los hermanos en las dos iglesias realmente estamos muy agradecidos con Dios. Igual. Me siento en casa, en familia. Bueno, gracias al Señor. Realmente. Oye, ¿y está oyendo alguien de la iglesia Nazaret ahora? Posiblemente hay gente escuchando, sí. Bueno, solo para nuestros oyentes, la iglesia Nazaret es una de las iglesias más famosas, más icónicas en la ciudad de Guatemala. Está en una de las avenidas más transitadas, la avenida Bolívar, y tenía o todavía tiene una gran cruz que dice Jesús salva. Sí, es una cruz más alta que la que tienen los restaurantes, el letrero. Ajá. Y se ve de larga distancia y de noche está iluminada, y también el edificio, por ser tan antiguo, ¿no? Es un patrimonio de la alcaldía de Guatemala, así que por fuera no lo podemos tocar. ¿No te permiten modificarlo? No. Solo podemos modificar y modernizar por dentro, pero no por fuera. Que ya lo has hecho. Que lo estamos haciendo. Oye, qué interesante. Sí. Que la propia municipalidad sí. Está preocupada porque no se cambie eso. Solo lo podemos pintar por fuera o cambiar de color, pero no modificar la fachada. Ok, bueno, pero hermano, lo que oímos es que Dios ha estado haciendo cosas preciosas en la iglesia Nazaret. Gracias a Dios. Y damos gracias a Dios porque ustedes están ahí desde hace, ¿qué? 9 años. Así es, estamos hace 9 años. Y es un testimonio de que Dios te está usando. Gracias. Y oraremos para que Dios te siga usando más y más, pero también te agradecemos que vengas con nosotros para estar aquí en la iglesia en Monterrey y en Eleva tu Visión, por supuesto. Muchas gracias, un gusto. Walter, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón para que nos compartas esta noche? Bueno, quiero compartir con ustedes y platicar contigo en esta noche acerca de algo que todos necesitamos ya, ahorita. O sea, mejor ni te digo qué va a ser. Ay, sí, hermano, la paciencia. Necesitamos paciencia, pero ya. Ajá. Sí, así somos de impacientes con nuestro Dios. Así es. Quiero ir a comprar una hamburguesa y quiero que esté lista ahora. No espero nada. Nada. ¿Y si hay fila? Me impaciento. Voy al banco y quiero que me atiendan ahora. Quiero crecer ahora. Quiero graduar ahora. Quiero casarme ahora. Todo es ya. Ya. Y si estás en el tráfico y si hay unas largas filas. Gran prueba para la paciencia, ¿no? Ajá. Gran prueba. Y si estás metido en una prueba y la prueba no termina, ¿qué pasa? Bueno, ahí ya estamos saliendo de la broma y creo que a todos nos puede pasar eso. Ajá. ¿No? Estamos en un problema, una dificultad económica, queremos salir de la deuda y cuesta, demora meses o años, la enfermedad no se sana tan fácil, demora tiempo. Es que mira, tal vez tú empezaste a decirlo como una broma, pero es la pura verdad en nuestro corazón. Así es. Nosotros quisiéramos que nuestras pruebas terminaran ya. Exactamente. Pero me imagino que vas a ver algo de lo que dicen las Escrituras, de la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así es. O sea que es uno de los frutos que el Señor tiene en los problemas. Así es. Una de las bendiciones
Y tal vez les debiera decir a nuestros oyentes, escuchen el mensaje que predicó el hermano Walter allá en Remanente de Israel, porque fue una bendición ver las bendiciones de los problemas. Pero, ¿qué nos dices acerca de la paciencia? Bueno, todo lo queremos ahora nosotros, obviamente, ¿no? Yo pierdo mi carácter si no tengo la comida ahora, no quiero esperar en el restaurante, me pongo mal si Dios no me responde ahora, me pongo de mal humor si Dios no me bendice ahora, me irrito si Dios no me da el cónyuge que yo quiero ahora, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la Biblia habla de esto porque la Biblia responde a muchas preguntas y también sobre esto, cómo tener paciencia, cómo crecer, cuándo hay que tener paciencia. Y la Biblia nos habla de este tema también. Uh-huh. ¿Algún pasaje que quieras tocar en particular? Estaba pensando que quizás podríamos compartir el libro de Santiago en el capítulo 5. Bueno, no quieres ir desde el principio, porque ahí está hablando Santiago precisamente acerca de 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero en el capítulo 5 como que Santiago específicamente ya discurrió acerca de esto y está llegando a dar su mensaje expositorio más explicado. Así es. Entonces, Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 12. 3 preguntas responde Santiago. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo tener paciencia? ¿Cuándo tener paciencia? ¿Por qué tener paciencia? Ajá. ¿Y cómo? ¿En qué paciencia? Circunstancias de la vida, ¿no? ¿Cómo crecer en la paciencia? Porque nadie creció o nadie nació siendo paciente. Imagínese un bebé. Cuando necesita comer, no dice... Me voy a esperar. Me voy a esperar que me dé la leche. Mami, cuando tengas tiempo, ahí te acuerdas de mí. Así es. Cuando quiere un juguete que el hermanito tiene, el hermanito le dice, ya te lo doy. El bebé no dice, o el niño, está bien, voy a esperar. No. Cuando tú quieras. Lo quiere ya. Cuando el Señor lo ponga en tu corazón. No es así, ¿no? Y así crecemos. Somos impacientes. Sí. Toda la vida. Bueno, en parte porque somos egoístas. Claro. Todo queremos nuestro beneficio. Yo. Así es. Pero ya también, así ¿verdad? Así es. Así que Santiago habla en primer lugar de cuándo tener paciencia, luego habla de por qué y cómo. Y queremos meditar y reflexionar y platicar un poquito sobre esto. Adelante, Walter. Y lo primero que quisiéramos compartir es que debemos tener paciencia cuando hay circunstancias en nuestras vidas que son incontrolables. Y Santiago dice, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 5... ¿Quieres que empiece leyendo? Adelante, dice, el versículo 7. Muy bien. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí está. Interesante porque Santiago dice que hay que mirar un labrador o un agricultor. Aquí vivimos en la ciudad, pero hay oyentes en los campos. Sí, pero Monterrey sí sabe de cultivos en los alrededores. En Nuevo León hay mucho cultivo. Perfecto. Sí. Entonces Santiago nos dice, miren esa gente. Esa gente tiene que ser paciente para esperar que la tierra dé su fruto. O sea, mucho del trabajo de un agricultor tiene que ver con la paciencia. Paciencia hasta comenzar a cultivar en el tiempo apropiado, hasta cosechar. El agricultor no tiene control de la lluvia, como dice allí Santiago. Tiene que tener paciencia hasta que reciba la temporada de lluvia o las temporadas de lluvia. El calor, el clima. O sea, el agricultor es un hombre que tiene que tener paciencia. Pero hasta cierto punto podría decir que el agricultor se tiene que arrojar en los brazos de Dios y esperar lo que Dios diga. Totalmente. Con paciencia. Con paciencia. Y si se preocupa para que llueva, logra que llueva antes. No. Son circunstancias que no puede controlar. ¿Cuántas veces en la vida usted, José, usted, amable oyente, igual hay cosas en tu vida, en mi vida, que están fuera de control? Una enfermedad. Y nosotros tratamos de controlar cosas preocupándonos. Y Santiago dice, no podemos controlar las cosas preocupándonos. Hay que tener paciencia por las cosas que no podemos controlar. Entonces, cuesta. Pero Santiago, siendo un hábil escritor,
viviendo en una sociedad agrícola como era la judía, nos dice, miren esa gente, tengan en cuenta que ellos tienen que tener paciencia y entonces nosotros también aprender a tener paciencia cuando hay circunstancias de la economía, del clima, circunstancias de la salud de nosotros o de seres queridos, incontrolables. Nosotros no tenemos el control, solo tener paciencia. ¿Qué otra cosa? ¿Cuándo tener paciencia? ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Bueno, si tú quieres leer el versículo 10 de Santiago, capítulo 5. De Santiago 5. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahí está. Aquí nuevamente es interesante porque en el mismo texto de Santiago capítulo 5, él vuelve a mencionar la palabra paciencia. Y en este texto, José y estimados oyentes, en el capítulo 5 de Santiago, versículos 7 al 12, la palabra que más se repite es la palabra paciencia. ¿Okay? Y Santiago nos dijo, cuando circunstancias que no podemos controlar son incontrolables, hay que tener paciencia. Y aquí menciona a los profetas del Antiguo Testamento. Y Santiago dice que miremos la aflicción y la paciencia de ellos. ¿Qué hacían los profetas? Predicaban, a veces anunciaban algo del futuro, pero trataban de que... Amonestaciones también. Exactamente. Amonestaban al pueblo para que dejen el pecado, ¿no es cierto? Que se regresen a Dios. Pero el pueblo, ¿qué hacía? Se alejaba de Dios. Y Santiago dice, estos profetas eran pacientes porque la gente, aunque no cambiaba, ellos continuaban. O sea, estimado oyente, estimado José, que aunque la gente no cambie, con esa gente hay que seguir siendo paciente. Si lo miramos desde el punto de vista de un ministro de Dios, que se esfuerza por tener una palabra de parte de Dios, muchas veces esa palabra no va a ser una palabra cándida, dulce, tierna. Exacto. Sino que Dios puede traer una reprensión, una amonestación a través de sus siervos. Exacto. Y si el pueblo no responde, como dice la Escritura, que a veces decía el pueblo, no andaremos, no lo haremos. Así es. Tenemos que continuar, hay que continuar pacientemente presentando la palabra del Señor. Aunque la gente no quiera mejorar, no quiera cambiar, se resista. Y lo mismo nos puede pasar en el hogar, con un hijo, en el trabajo con un empleado, o con un jefe. Y hay que ser paciente. No estamos diciendo que hay que ser tonto o ser menso, sino no aflojar, no renunciar, persistir, continuar, porque la paciencia no es pasiva, estimado José. Es una actitud activa, ¿no? O sea, no es quedarte con la cabeza agachada necesariamente. Exactamente. Usted tiene un hijo que le cuesta hacer algo, usted tiene que tener paciencia y no significa abandonar, sino continuar, resistir, persistir, aunque cueste el cambio, ¿no? Y los profetas del Antiguo Testamento continuaban, predicaban, y la gente no cambiaba, pero ellos continuaban, o sea, no tiraban la toalla, no explotaban, no se rendían, sino que cuando la gente no cooperaba, ellos seguían teniendo paciencia. Amén. Y nosotros tenemos que aprender eso. Difícil. Bueno, en parte porque hay una resistencia al cambio también. Exacto, en todo orden de la vida. En un país, cuando hay cambios, en una ciudad, en una empresa, cambios de políticas, cambios de reglamentos en un trabajo quizás, en una iglesia. La gente se resiste naturalmente al cambio, ¿no? Pero hay que persistir. Es interesante, hermano José y estimados oyentes, que la palabra paciencia significa ser persistente, continuar bajo presión. No es solamente bajo presión. No es lo que usted dijo que muchas veces creemos, sentarse y acomodarse y decir yo soy paciente. No, eso no es paciencia. Cruzarte de brazos. Eso no es paciencia. Eso es ser perezoso. Y el Señor nos invita a ser pacientes, persistir, continuar bajo presión. Las circunstancias no cambian, vamos a continuar adelante.
La gente no cambia. Vamos a continuar en lo que hay que hacer. Ajá. Esa es la paciencia. Ajá. Entonces, cubriendo los puntos, ¿cuándo tener paciencia? Cuando las circunstancias son incontrolables, cuando la gente se resiste o cuando la gente no cambia. ¿Cuándo más? Cuando hay problemas que no podemos explicar, como por ejemplo dice Santiago 5, versículo 11, donde dice, han oído la paciencia, y menciona a alguien del Antiguo Testamento, de Job. Ajá. Job. Job es un hombre que nos enseña paciencia. Él es el campeón del sufrimiento, quizás, o una de la gente que más creció. O sea, de quien más se describe qué tipos de sufrimientos tuvo. Porque realmente si vemos el apóstol Pablo, él dice qué tipo de sufrimientos pasó, Ajá. pero no se describe detalladamente cada uno de sus sufrimientos. Ajá. En cambio, de Job sí. Exacto. Y dice ese pasaje que dice, el que leíste, el verso 11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Exactamente. En otras palabras, Dios está esperando Sí. que sus hijos desarrollen la paciencia porque quiere hacer algo en Exacto. esas vidas. Tiene un fin, tiene Exacto. un objetivo Exacto. que él persigue. Y estimado José, Job era millonario, ¿no es cierto? Sí. Era millonario. Sí. En 2 días perdió todo. Sus hijos fueron muertos, perdió todo lo que tenía económicamente. Él fue afectado por una enfermedad terrible. Su dinero lo perdió, sus amigos, sufrió socialmente. El dinero atrae a veces a la gente, usted sabe. Sí. Y él quedó pobre. Sufrió lo que quizás o muchas veces nosotros no sufrimos. En 2 días perdió todo. Se quedó en la calle. Se quedó en la calle. Pero ¿sabe lo que fue más difícil quizás para él? Él no tenía ni idea por qué le estaba pasando eso. Porque la Biblia dice en el capítulo 1 de Job que él era un hombre íntegro, justo, buscaba a Dios, ofrecía sacrificios a Dios, adoraba a Dios. Bueno, te voy a decir una palabra más que dice ese Job 1:1. Él era perfecto, dice. Ok. O sea, a la altura, al nivel de crecimiento que Dios tenía para él era perfecto en ese nivel. Yo lo compartía con unos hermanos de esta manera. Si tú miras un botón de rosa, es un botón perfecto como botón de rosa, pero no es la rosa en toda su plenitud. Ajá. Entonces, a ese nivel, Job era perfecto. Uh-huh. Y viene Dios, y tenemos que hacer énfasis en esto. Uh-huh. Vino Dios y escogió que Job sufriera. Exacto. No fue idea de Satanás. Exacto. Fue Dios quien plantó. Y no fue porque Job cometió una mala decisión en su vida. No, ni porque pecara, No. Exacto. No era castigo por algo malo que hubiera hecho. Exacto. Era una decisión de Dios, de que Dios quería un fin, un objetivo. Exacto. Él quería hacer algo más precioso en el corazón de Job. Exacto. Entonces, asusó al diablo. Exacto. Y pierde todo. Es interesante que en los 37 capítulos, cuando uno lee en el libro, Dios guardó silencio. Él podría desesperarse y preguntar lo que muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo, Señor? Claro. ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué me despiden a mí? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué tengo este problema económico? ¿La vida no es justa? Bueno, pero la Biblia nunca dice que la vida en esta tierra será justa. No. No. Y Job tuvo que entender eso en sus problemas inexplicables. ¿Pero porque no tenía explicación. No. ¿Y cuántas veces nosotros atravesamos por momentos sin explicación? Y ahí dice Dios que tenemos que tener paciencia. Sí, y Dios guardando silencio, como dijiste. Y Dios guardando silencio. Eso nos va a pasar a nosotros en algún momento dado. Totalmente. Incluso podemos acudir con nuestros pastores. Pastor, es que me está pasando esto, aquello, lo otro. Y el pastor nos va a decir: ten paciencia. Sí, mire, hermano José y estimados oyentes, Dios hace milagros y nos encantan los milagros. Ajá. Pero Dios no va a estar haciendo un milagro en mi vida todos los días.
Okay. Porque el trato de Dios con nosotros a veces es de esta manera. Dios a veces quiere que tomemos buenas decisiones y nos habla, nos bendice. A veces Dios va a hacer un milagro y a veces Dios va a guardar silencio. Tiene que guardar silencio a veces. ¿Para qué? Para que aprendamos muchas cosas, como la paciencia, para purificar nuestro carácter, para crecer a la imagen de Cristo. Mira, estábamos platicando con unos hermanos recientemente del pasaje en donde Pablo le pide a Dios que por favor le quite ese aguijón. Ajá. Entonces la respuesta de Dios le dijo, bástate mi gracia. Ajá. En otras palabras, vas a seguir sufriendo, pero debes saber que ahí está mi gracia contigo. Exacto. Entonces, ahí sí Dios respondió, pero la respuesta no fue quitarle la prueba. Exacto. Sino, aquí está mi gracia para que continúe sufriendo. Exacto. Y Pablo a aprender paciencia también. Exacto. Y Santiago nos habla de la paciencia de Job, enseñándonos que cuando nosotros tenemos problemas inexplicables y Dios nos responde, ahí hay que tener paciencia. Entonces, cuando hay circunstancias en la vida que no controlamos, como la del agricultor, cuando hay gente que no cambia, como con los profetas, cuando hay problemas inexplicables, como con Job, tenemos que aprender la paciencia. Ok, entonces estas son 3 áreas o 3 tiempos cuando tenemos que tener paciencia. Exacto. Regresamos en un momento, Walter, Así es. Continuamos con las otras áreas. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
qué bendición de himno que podemos escuchar, Gracia de Dios y Sublime Gracia. Estamos con el pastor Walter Heidenreich y estamos viendo acerca de la paciencia. Son 3 grandes temas. ¿Cuándo tener paciencia? Ya lo vimos. El siguiente grande tema, hermano Walter, ¿por qué ser paciente? Explícanos eso. Muy bien, si usted quisiera leer el versículo 8. Siempre en Santiago 5. Ajá. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí está. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que debemos ser pacientes, en primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Porque cuando Santiago dice, la venida de Dios está cerca, Él está diciendo que nada va a parar su venida. ¿No es cierto? Y la Biblia habla mucho de su segunda venida, más que cuando vino como bebé. Sí, sí. ¿Okay? Entonces Dios está en control de la historia, del futuro, todo saldrá como Él lo ha planeado, nada se va a adelantar ni atrasar, por lo tanto Dios está en control de tu vida, estimado oyente, y de nuestras vidas, de todo. Wow. Y entonces, como Él está en control, como dijimos anteriormente, cuando los problemas son inexplicables, cuando las circunstancias son incontrolables, como Dios sigue en control, podemos tener paciencia. Amén. Y debemos tener allí paciencia. Amén. Los propósitos de Dios para nuestras vidas son más grandes que nuestros problemas. Y aunque para nosotros, estimados José y estimados oyentes, nuestra vida está fuera de control, ninguna circunstancia está fuera del control de Dios. No. Entonces tenemos que tener paciencia en esos momentos. Mira, fíjate que recientemente que nosotros hemos estado en estos días con el estado de coma de mi suegra, hemos visto a distintas personas, distintas familias en la sala de espera del hospital, y hemos visto aquellos que tienen su fe puesta en Dios. Ellos han desarrollado la paciencia porque saben que Dios está en control. Exactamente. Aquellos que no tienen su fe en Dios, exactamente, ellos están en desasosiego total porque la vida se les salió de control. Totalmente. Y no saben ni qué está pasando. Así es. Oh, Señor, ayúdanos. Exacto. En medio de las experiencias y desafíos de la vida, que a veces nos llevan años, Dios sigue en control. Amén. Y es difícil, ¿no? Como seres humanos, queremos todo ahora. Sí. Todo. Sí. Pero Dios sigue en control. Amén. Aunque no podamos controlar algo. Amén. Entonces, ese es un primer punto de por qué ser paciente. Sí. Porque Dios está en control. Sí. Confiar de que Dios está en control. Amén. Amén. ¿Y qué otra cosa? ¿Por qué ser paciente? Bueno, como dice el versículo 11, tenemos... Verso 11. Sí, la primera parte. He aquí, tenemos por bienaventurados, o sea, benditos a los que sufren. Exacto. La palabra sufren, en algunas versiones que quizás los oyentes tengan, no dice sufren, dice los que tienen paciencia o perseveran. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Por ejemplo, también, ¿no? Entonces, Dios está diciendo que es dichosa la persona que persevera, que tiene paciencia, que sufre, que aguanta. ¿Por qué? Porque Dios premia, porque Él considerará dichosa a esa persona. Como en la vida de Job, por ejemplo. La segunda parte de la vida de Job fue mucho más bienaventurada y dichosa que la primera parte de su vida. Bueno, si lo vemos en cantidades, él tuvo el doble de todo, excepto de hijos, porque de hijos solo se repuso la cantidad. Exacto. Pero si lo vemos en cuanto a su conocimiento de Dios, ahí él creció. Claro. Ahí sí que demasiado, muchísimo más. Buen punto, hermano José, porque hay muchos premios diferentes que Dios nos va a dar cuando somos pacientes. Como usted bien dijo, nuestro carácter puede madurar, crecer. Aprenderemos quizás a llevarnos mejor con los demás o con otras personas. Seremos más felices. O sea, Dios nos va a premiar no solo lo que tenga que ver con riquezas materiales. Amén. ¿No es cierto? Que realmente es lo que perseguimos, el carácter. Claro. Y Dios está más interesado en nuestro carácter, en realidad, que en darnos cosas.
Obviamente. Que Él puede darnos todas las cosas que quiera. Todas las cosas. Pero su obra en nuestro corazón. Exacto. Exacto. Amén. Por ejemplo, miremos a Abraham, ¿no? Que vivió un siglo casi y la mayor parte de ese siglo sin un hijo. Y tuvo que aprender a ser paciente. Aunque a veces se le fue la paciencia también, ¿no? Pero sí, tuvo que aprender a ser paciente. Ajá. Y conoció a Dios, creció en la fe, porque Dios premia cuando somos pacientes. Amén. Quizás no se dan las cosas como uno quiere o en el tiempo que uno quiere, pero Dios nos va a premiar. Como Amén. con Job, por ejemplo. Ajá, sí, sí. Así que hay que ser paciente porque Dios está en control y porque Dios premia. Ahora, Walter, esto de la paciencia, eso sí es algo que es observable en una persona. O sea, los demás pueden ver Exacto. si yo soy paciente o no. Exacto. Si Dios ya hizo su obra en mi corazón, los demás lo notarán. Lo debieran notar. O sea que eso realmente le trae gloria a Dios. Exacto. Porque uno no es paciente, como decías tú desde el principio, no nacimos así. Exacto. Mire, ¿y no será una contradicción un cristiano impaciente? Pues es como decir qué dulce que es el diablo. Imposible, ¿no? No. Pero es que realmente existe en inglés una palabra que dice oxymoron, que quiere decir que son cosas verdaderamente incompatibles. Okay. Los cristianos, todos debiéramos ser pacientes. Jesús fue paciente. Sí. Sí. Aunque un día se sacó el látigo, el cincho, o como le llaman aquí en Monterrey, y sacó a los que vendían en el templo, ¿recuerda? No, pero eso no fue por impaciencia. Pero claro, pero era paciente. Sí. Aunque hizo eso, era paciente. Sí, lo que pasa es que ahí fue que él no pudo tolerar Exacto. que estuvieran haciendo eso en Exacto. contra del Señor. Claro, y repito, la paciencia no es sentarse de brazos cruzados Exactamente. Toda la vida. Exactamente. Porque el agricultor es paciente, pero está preparando la tierra, está sembrando, sí, está quitando las malezas sí, o fulmigando, pero es paciente o debe ser paciente. Sí. Y nosotros tenemos que ser pacientes aunque estemos haciendo cosas. Amén. Amén. O para cambiar circunstancias o etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, debemos ser pacientes porque Dios está en control, porque Dios nos va a premiar. Y tercero, porque Dios está obrando aunque no lo vemos. Hermano José y estimados oyentes, qué buen punto. Dios no descansa, Él no se toma vacaciones, no se toma un día libre. Él no tiene domingos, aunque descansó cuando hizo la creación. No, pero su obra sigue haciéndose en nosotros. Y aunque Él esté en silencio con nosotros en un problema y queremos o estamos motivados a perder la paciencia, Dios sigue obrando. Amén. Amén. Job no veía a Dios, pero Dios estaba obrando. O sea, si volvemos a lo del silencio que guardó el Señor, Job no se percataba de qué obra estaba haciendo Dios. Claro. Pero Dios estaba obrando. Exacto. Hay una gran diferencia cuando Dios nos dice no o cuando nos dice no todavía o todavía no. Ajá. Porque Dios está obrando aunque estamos pidiendo por algo que Dios cambie, ¿no? Una circunstancia, una persona, como decíamos al comienzo, algo en la vida inexplicable, y Dios no aparece. Somos tentados a perder la paciencia. Ajá. Pero hay que tener paciencia porque Dios sigue obrando. El hecho de que Dios no responda hoy no significa que no lo hará mañana. Amén. Entonces debemos tener paciencia porque a veces, aunque pensamos que estamos con manos atadas y que no sucede nada, hay que confiar porque Dios sigue trabajando. Amén. El agricultor pone la semilla, la planta, y no ve que está creciendo debajo de la tierra. Pero la semilla está creciendo y algún día va a ver el que salió la raíz. Oye, cuando eras pequeño, ¿no te hicieron hacer el experimento de poner un frijolito en un algodón? No me hicieron el experimento de frijol porque en Argentina casi no hay frijol. ¿Y qué es? Maíz, elote, maíz. Y sucedía así, que se miraba cómo estaban saliendo las raíces. Claro. Interesante, ¿no? Ajá. Entonces el agricultor no ve que está germinando o creciendo la semilla. Y no está escarbando a ver que si está enraizándose. Solo debe confiar que está creciendo.
tener paciencia, pero él sigue trabajando. Sí, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Exactamente. Encomendar todo en las manos de Dios. Exactamente. Entonces, estamos viendo estos 3 puntos de por qué ser paciente. Porque Dios está en control, porque Dios premia o tiene una bendición, una recompensa, y porque Dios está obrando. Así es. O sea, hay la certeza de que Dios está haciendo algo. Así es. Hemos cubierto 2 puntos, regresamos para el tercero. Regresamos, cómo tener paciencia. Amén. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Dice el himno, en su tiempo el Señor la va a terminar. Y creo que es tiempo para que veamos el último gran punto, Walter. Sí. ¿Cómo tener paciencia? Sí, ¿qué hacer mientras esperamos? Mientras la situación no cambia, mientras las circunstancias son incontrolables, Ajá. la gente no cambia, las cosas no llegan como uno quiere, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tener paciencia? Bueno, Santiago nos ha estado hablando acerca del agricultor, de los profetas, de Job, y nos quiere enseñar a hacer lo mismo. Y lo primero que debemos considerar es que debemos esperar con expectativas, hermano José. Esperar con expectativas. Sí. Ahora, estás diciendo la palabra esperar. Sí, esperar. Dice el Salmo 130, espero al Señor, lo espero con toda el alma, he puesto en Él mi esperanza. Le voy a contar un caso. Ajá. Cuando me quedé sin trabajo en el 2006, por 6 meses fue eso, desde el momento que quedé sin trabajo, obviamente busqué trabajo,
oraba a Dios, había momentos como que quería perder la paciencia, obviamente, como ser humano. Bueno, tenías tu esposa y otra boquita que alimentar. Obviamente. Solo tenías un niño hijo en ese tiempo. Exacto. Y siempre algo que yo decía todos los días: Señor, tengo expectativas, algo va a pasar. Entonces, tuve que aprender a tener paciencia en ese tiempo, a esperar, pero con esa expectativa de que algo bueno iba a suceder. O sea, en el interior de uno debe confiar de que Dios puede cambiar la circunstancia, de que Dios puede hacer que esa persona cambie, de que Dios puede cambiar las cosas para bien. Amén, amén. Sí, solo quiero hacer esa salvedad, que no es que uno esté pensando pensamientos positivos y haciendo declaraciones poderosas. No es tener fe en mi fe. Exacto. Es fe en Dios. Es fe en Dios. Exacto. Porque tú sabías que Dios estaba haciendo algo. Sí, que no veía, Ajá. que no lo entendía. Y tú perdiste el trabajo por situaciones que estaban fuera de tu control. Totalmente, como dijimos, inexplicables. Circunstancias fuera del control, que otros provocaron. Entonces yo sabía, tuve que aprender de que como yo no provoqué una situación desfavorable para mí, Ajá. Dios estaba moviendo las piezas. Ajá. Amén. Y por eso, estimado oyente, ¿qué está esperando usted hoy de Dios? ¿Que le sane quizás de una enfermedad de hace 5 años? Ajá. ¿Que sane a su hijo? ¿Que solucione un problema económico? ¿Que transforme su matrimonio? Espere con expectativas. Amén. Prepárese Amén. para la respuesta. Amén. Si la respuesta viene hoy, usted está preparado. Sí. ¿No es cierto? Sí. Porque a veces pedimos algo a Dios, pero Dios no nos va a dar la respuesta porque no estamos preparados. O sea, espere con expectativa. El agricultor quiere cosechar lo antes posible, pero tiene que esperar, ser paciente y tener expectativas de que pronto viene la cosecha. Ahora, en cuanto a eso de preparativos o preparaciones, si no viene hoy, de todas maneras tú estás preparándote. Exacto. Si no viene mañana, Exacto. de todas maneras te estás preparando. Pero creo que volvemos a lo mismo. No es de quedarte de brazos cruzados. Exacto. Bueno, a ver cuándo viene. No. ¿Qué hace el agricultor antes de cosechar? Prepara las máquinas o los empleados, etcétera. Pero está esperando pacientemente que venga el tiempo de la cosecha. Ajá, amén. Ahí está, ¿no? Amén. Entonces, en primer lugar... ¿Cómo tener paciencia? Esperar con expectativa. Así es. Segundo, esperar reposadamente. Ay, hermano. Porque dice la Biblia allí en el verso 9 de Santiago 5. Santiago 5, 9. Hermanos, no os quejéis. Ay, Walter, no os quejéis unos contra otros. Ahí está. No os quejéis, no se quejen. Nosotros tenemos la tendencia cuando nos impacientamos a hablar a una amiga, tomar el teléfono, nos irritamos, nos ponemos enojados, bajo presión, tensionados, las cosas no salen como queremos y nos frustramos y queremos que todos lo sepan. Y Dios dice, no se quejen tanto. Ajá. No se quejen. Y Santiago aquí nos está enseñando que nosotros tenemos que cuidarnos, no ser tan rezongones, y estar con el alma en reposo. Si las circunstancias no las podemos cambiar, en reposo. Dios está obrando, algo va a pasar. Hay que tener expectativas. ¿Sí? Ay, hermano. Es que fíjate que qué lindo cómo estás describiendo así punto por punto, pero eso explica muchas cosas en nuestros propios corazones. Totalmente. Por cómo es que hemos fallado impacientándonos. Así es. Ajá. Hay un texto en la Biblia, en Habacuc, capítulo 2, verso 3, que dice, Dios, aunque parezca tardar, espera, porque sin falta vendrá. Habacuc 2, 3. Ahí habla de una visión que se va a cumplir. Ajá. Y puede tardarse, pero va a aparecer. Ajá. Nos recordamos, por ejemplo, el sueño que tuvo José, que se cumplió años después, ¿no? Décadas después. Sí. Y Jesús... O sea, todos sus hermanos llegaron para inclinarse ante él. Exacto. Pensemos, por ejemplo, en el Señor Jesucristo, Ajá. que estuvo viviendo 30 años esperando el tiempo para hacer su ministerio que duró 3 años y algo.
¿Cuántas veces Jesús estuvo en la sinagoga escuchando a los fariseos sábado tras sábado? No podía abrir la boca, no podía decir nada, esperando que a Él le tocara el momento. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que esperar con expectativas, tenemos que esperar reposadamente. Reposadamente. Amén. Había un chiste que me acordé, pero lo vamos a dejar para más tarde. ¿Sí? Okay. Y si no, para otro día. Okay. Entonces, esperar con expectativas, esperar reposadamente y en tercer lugar, estimados José y oyentes, esperar con confianza. Job nunca perdió la confianza. Entonces, aunque una persona alrededor nuestro no cambie, aunque haya algo inexplicable o una circunstancia incontrolable, espere con confianza. Esto va junto con lo que dijimos con expectativas. Y realmente la confianza puesta en Dios. En Dios. Dice Miqueas 7:7, he puesto mi esperanza en el Señor, lo espero, Él me escuchará. Amén. No se ponga nervioso, estimado oyente. Miqueas 7:7. Miqueas 7:7. Espere con confianza. Dios va a obrar. Amén. Amén. Quizás usted necesita paciencia hoy en algo. Quizás su jefe le dijo algo que a usted no le gusta y ya no aguanta. Quizás un problema de dinero escapa de su control. La enfermedad que no se cura. Usted le dice cosas a sus hijos y no cambian. Bueno, esperemos, ¿no? Todos motivos para perder la paciencia. Todos motivos para perder la paciencia. Pero tenemos que esperar con confianza en nuestro Dios. Totalmente. No sé si usted tiene algún texto por allí para leer en el libro de Segunda de Pedro, o si no, hay un texto en el Antiguo Testamento que quizás podría leer. Mira, estábamos platicando de Lamentaciones. Sí. Lamentaciones capítulo 3 versículo 26. Es que mira, a mí me pareció muy precioso que los 3 puntos que tú tenías al puro final, todos tenían que ver con esperar, con expectativa, esperar reposadamente, esperar con confianza. Y quiero que nuestros oyentes oigan lo que dice Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Sí, y la salvación de Jehová no es solamente la salvación para la vida eterna. No es cierto. No, podríamos llamarlo la intervención de Jehová. Exacto. Y quiero decir algo más, hermano José y estimados oyentes. Sí, adelante. Nada está más allá del control de Dios. Amén. No, el problema que usted está atravesando hoy no ha superado a Dios. Es más, el problema inesperado que usted tiene hoy, que quizás hoy se enteró del problema, a Dios no lo tomó por sorpresa, aunque a usted sí. Ni nos lo esperábamos. Exacto. Pero Dios ya sabía. Dios ya sabía. ¿Y por qué sucedió? Quizás hoy no lo sabemos, como Job. Pero Dios va a premiar la paciencia. Mira, me gustaría recordar a nuestros oyentes de algo que tú mencionaste el domingo en la noche en Remanente de Israel. Tú decías que algunas personas están entrando a un problema. Así es. Otras personas están a mediados del problema. Así es. Y otros están saliendo de un problema. Así o es. de varios problemas. Así es. En ese momento necesitamos aprender la paciencia. En ese momento. Quizás usted, estimado oyente, tiene muchos problemas. En algunos está entrando, en otros ya está dentro. En otros recién está saliendo, o de algunos. Bueno, nada está más allá del control de Dios. O sea, Dios sabe cuántos problemas estás malabareando simultáneamente. Y aún más, nada está más allá del poder de Dios. No solo del control de Dios, sino del poder de Dios. Detrás del velo de la cortina, Dios está obrando, aunque no lo vemos. Amén. Y si Dios no nos premia aquí con la paciencia, nos va a premiar en la eternidad. Que nos va a premiar, nos va a premiar. Amén. Amén. ¿No es cierto? Y me recuerdo de lo que le compartí el otro día también a ustedes. Cuando ponemos un pollo al horno, o un pavo, o un pedazo de buena carne aquí de Monterrey
al horno o en la parrilla, ¿quién controla el calor y el tiempo que va a estar la carne calentándose, asándose, cocinándose? El cocinero. El asador. El asador. El pollo en el horno, el pollo no decide ni cuánto tiempo va a estar allí ni la temperatura. Pero el cocinero se va a cerciorar y asegurar que no se queme la carne o que no salga fea, cruda. Oye, eso creo que lo dijiste en el contexto, ni te imaginabas lo que venía después, el cabrito al ataúd. Exacto. Y de veras, yo cuando estabas diciendo eso, yo visualizaba las piezas del cabrito ahí en el ataúd, no podían hacer absolutamente nada. Exacto. Ni para evitar, ni para aumentar, ni nada. Las piezas estaban con paciencia esperando. El que manejaba todo era el hermano que estaba asando al ataúd. Exacto. Y así sucede con nosotros. Así es. Dios es quien controla todo. Así es. Dios maneja la temperatura que debemos aguantar y Dios maneja el tiempo que va a durar el problema. Nosotros tenemos que tener paciencia. Y vamos a quedar sabrositos también. Sí. No, hermano, es la obra lo que Dios está buscando hacer. Así es. ¿Verdad? Así es. Conocemos el fin del Señor, dice Santiago. Conocemos el fin del Señor. Así es. Amén. Así es. Amén. Amén. Pero, Walter, mira, yo sé que el tiempo se nos está terminando, pero si tienes unas palabras finales, pero antes de que termine todo, yo sí quisiera pedirte si pudieras hacer una oración. Sí. Porque creo que todos nuestros oyentes sí. y todos nosotros necesitamos que Dios obre con nosotros esa paciencia. Así es. Estimado oyente, en primer lugar, Dios quiere que usted le conozca, más allá de solucionar un problema que tengas en este momento. Dios está más interesado en tu alma en primer lugar, que tú le conozcas. Amén. Y si viene hoy, ¿tú estás listo para encontrarte con Él? Él es paciente contigo. Él es muy paciente contigo. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, aunque algunos creen que se está tardando en regresar. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes para que no te pierdas y te arrepientas. Por eso no ha venido el fin. Dios tiene paciencia contigo. Abre tu corazón, acéptalo. Quizás usted o tú digas, yo no entiendo todo, pero sé que te necesito, Señor, en mi vida. Perdóname por ser impaciente, por las cosas malas que me suceden. Ayúdame. Y Él, cuando esté en tu vida, Él te va a ayudar a controlar y te va a ayudar a producir paciencia, porque es un fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5. Ajá. Y o sea, qué lindo lo que estás diciendo. Lo que mencionaste de 2 Pedro 3:9 dice que Dios es paciente. Uh-huh. Y lo que estás diciendo de Gálatas es que el Espíritu Santo produce en nosotros paciencia. Nosotros no podemos, exacto, nosotros no producimos paciencia, ningún ser humano. Él en nosotros la produce. Pero porque es algo inherente a su carácter, a su naturaleza. Así es, Él es paciente con nosotros. Ajá. Gracias a Dios Él no es impaciente conmigo. No estaría aquí. Sí. Me estaría quemando. No, ese es el testimonio de cada creyente. Claro, así es. Así que creo que nos queda un minuto. Me gustaría hacer una oración. Amén. Si Oremos. me lo permiten. Oremos. Y si usted, estimado oyente, quiere repetir conmigo, allí donde esté, donde se encuentra, repita también conmigo. Amén. Señor Jesús, necesito paciencia. Ayúdame a esperar expectantemente, a prepararme para la respuesta, a tener confianza en ti, pues yo sé que tú estás trabajando detrás de la escena. Ayúdame a no ponerme ansioso y nervioso. Como el agricultor, ayúdame a plantar la buena semilla y esperar tu cosecha. Ayúdame con las circunstancias incontrolables que no entiendo. Ayúdame a dejarte a ti el control, porque yo no puedo cambiarlas. Ayúdame con la persona difícil que no quiere cambiar. Ayúdame a tener paciencia con los problemas que enfrento, que son inexplicables. Señor, quiero que tú seas mi Señor y ayúdame a vivir en paz
y confiado en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Walter, muchísimas gracias. Por favor, dale nuestro cariño a tu congregación, a la hermana Alfonsina y a tus 3 preciosos hijos. Muchas gracias, José, y a todos los oyentes. Un gran abrazo, y a los que trabajan en la radio. Gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.